¿Es este libro para mí? Si tienes dudas, te dejo una lista de personas que disfrutarán de su lectura. Filósofos y estudiantes de filosofía. Interesados en explorar críticas al materialismo y en debatir la relación entre ciencia, ética y espiritualidad. Líderes religiosos y teólogos, que buscan entender los desafíos contemporáneos al pensamiento religioso y encontrar argumentos para la defensa de la espiritualidad. Científicos y académicos, que deseen reflexionar sobre las implicaciones éticas y filosóficas de su trabajo y cómo sus descubrimientos se interpretan desde una perspectiva materialista. Profesionales de la ética y moral, involucrados en debates sobre la dignidad humana, los derechos y las raíces morales en la sociedad actual. Personas interesadas en la cultura y la sociedad, que quieren comprender las fuerzas culturales que han moldeado la civilización occidental moderna. Lectores críticos del progreso científico, que buscan una perspectiva alternativa sobre cómo el materialismo influye en la ciencia y la tecnología y sus efectos en la vida humana y la cultura. A continuación podrás encontrar, en detalle y sin spoilers, una descripción del estilo y del espíritu que el autor ha querido plasmar en esta obra, sin revelar elementos sustanciales que quedan reservados para el momento de la lectura. Espero lo disfrutes. El crepúsculo del materialismo de Richard Bastian es una obra que desafía el paradigma materialista que domina gran parte del pensamiento contemporáneo. En este ensayo filosófico y cultural, Bastian critica el materialismo no solo como una corriente filosófica, sino como una cosmovisión que ha permeado profundamente en la cultura, la ciencia, la educación y la vida cotidiana. El autor argumenta que este enfoque, que reduce toda la realidad a lo físico y lo cuantificable, ha llevado a una crisis espiritual y moral en la civilización occidental. El materialismo y sus consecuencias. Bastian inicia su obra con un análisis detallado del materialismo como una filosofía que niega cualquier realidad más allá de lo material. Según el autor, esta cosmovisión ha deshumanizado a la sociedad al considerar al ser humano como una mera máquina biológica, desprovista de alma, propósito trascendente o dignidad inherente. Esto ha tenido repercusiones profundas en diversas áreas, desde la ética hasta la política, pasando por la ciencia y la educación. El autor sostiene que el materialismo ha fomentado una cultura del nihilismo, donde la vida carece de un propósito último y donde las decisiones morales se relativizan. Bastian hace referencia a cómo esta visión del mundo ha debilitado las raíces morales y espirituales que han sustentado la civilización occidental durante siglos, sustituyendo la búsqueda del bien y la verdad por una obsesión con el progreso material y la eficiencia técnica. Crítica a la ciencia reducida al materialismo. Uno de los puntos centrales de la obra es la crítica al reduccionismo científico, la idea de que todo lo que existe puede ser explicado únicamente en términos de procesos físicos y químicos. Bastian argumenta que esta visión limita la comprensión de la realidad y excluye dimensiones fundamentales de la existencia humana, como la conciencia, la moralidad y la espiritualidad. El autor subraya que la ciencia, en su búsqueda de objetividad, ha adoptado una postura materialista que, si bien ha permitido avances tecnológicos significativos, ha dejado de lado preguntas fundamentales sobre el significado y el propósito de la vida. Bastian no rechaza la ciencia en sí misma, sino el uso ideológico que se hace de ella para promover una visión del mundo que ignora o niega cualquier realidad más allá de lo material. La crisis espiritual de Occidente. Bastian también explora las consecuencias culturales y espirituales de la adopción generalizada del materialismo. Según el autor, la cultura occidental ha experimentado un desencantamiento del mundo, donde la sacralidad de la vida y del cosmos ha sido reemplazada por una visión desoladora y mecanicista. Esto ha llevado a un vacío espiritual que muchas personas intentan llenar con consumismo, entretenimiento superficial o ideologías políticas extremas. El autor ve en este proceso una traición a las raíces cristianas de Occidente, que tradicionalmente ofrecían una visión integrada de la realidad, donde lo material y lo espiritual, lo temporal y lo eterno, coexistían en armonía. Bastian sostiene que, al abandonar esta visión, la civilización occidental ha perdido su rumbo y se enfrenta a una crisis existencial que se manifiesta en fenómenos como el relativismo moral, la pérdida de sentido y la alienación generalizada. Propuestas para un renacimiento espiritual. A lo largo del libro, Bastian no se limita a criticar el materialismo, sino que también propone alternativas. El autor aboga por un renacimiento espiritual basado en la recuperación de una visión trascendente de la realidad, que reconozca la importancia de la dimensión espiritual del ser humano. Sugiere que solo al revalorizar las tradiciones filosóficas y religiosas que han sostenido a la humanidad durante milenios, se podrá superar la crisis actual.
Bastien también llama a una reevaluación de la relación entre la ciencia y la religión, argumentando que no son disciplinas en conflicto, sino complementarias. La ciencia puede describir cómo funciona el mundo material, pero solo la religión y la filosofía pueden ofrecer respuestas sobre el propósito último de la vida y el significado de la existencia. Conclusión. El crepúsculo del materialismo es una obra que invita a la reflexión profunda sobre las bases de nuestra cultura y las consecuencias de abrazar una visión del mundo que reduce todo a lo material. Richard Bastien ofrece una crítica aguda y bien fundamentada del materialismo, al tiempo que propone una recuperación de la espiritualidad como antídoto a la crisis de nuestra época. Este libro es una lectura esencial para aquellos interesados en los grandes debates filosóficos y culturales de nuestro tiempo, y para quienes buscan una comprensión más rica y completa de la realidad. La crítica que podrás leer a continuación es un compendio de comentarios de lectores y aportes de otros medios. De todas formas, te llamo a generar una opinión en base a la lectura de la obra y tu propio análisis de la misma. El crepúsculo del materialismo de Richard Bastien es un ensayo provocador que ofrece una crítica contundente al predominio del materialismo en la sociedad moderna. Bastien argumenta que esta filosofía, al reducir la realidad a lo tangible y medible, ha despojado a la civilización occidental de su dimensión espiritual y moral, lo que ha llevado a una crisis cultural profunda. Su análisis es incisivo, y sus observaciones sobre la deshumanización y el nihilismo resultantes del materialismo son tanto inquietantes como convincentes. Sin embargo, el enfoque de Bastien puede parecer unilateral para algunos lectores. Su rechazo del materialismo es tan absoluto que podría considerarse que subestima las contribuciones positivas que el enfoque materialista ha tenido en el avance científico y tecnológico. Además, su defensa de la espiritualidad, aunque importante, podría haber sido más efectiva si hubiera explorado más a fondo cómo reconciliar las ideas materialistas con una visión trascendente del mundo, en lugar de presentarlas como diametralmente opuestas. Otro aspecto que podría criticarse es que Bastien tiende a idealizar las épocas pasadas, sugiriendo que la crisis actual se debe únicamente al abandono de las raíces religiosas y filosóficas tradicionales. Sin embargo, la historia muestra que esas épocas también tuvieron sus propias crisis y limitaciones. Al no reconocer plenamente estas complejidades, el autor corre el riesgo de simplificar en exceso los problemas actuales, lo que podría limitar la aplicabilidad de sus propuestas. En resumen, El crepúsculo del materialismo es un libro que invita a una reflexión necesaria sobre los límites del materialismo y la importancia de recuperar una visión más completa de la realidad. Aunque algunos aspectos de su crítica podrían beneficiarse de un enfoque más equilibrado, la obra de Bastien sigue siendo una contribución valiosa al debate sobre la relación entre ciencia, filosofía y espiritualidad en el mundo contemporáneo. Autor. Bastien inició su carrera profesional en el ámbito de las finanzas internacionales, trabajando para el Departamento de Finanzas de Canadá. Durante más de 2 décadas, ocupó diversos cargos en esta institución, donde tuvo la oportunidad de observar de primera mano las dinámicas económicas y políticas que modelan las sociedades contemporáneas. Sin embargo, a pesar de su éxito en el mundo de las finanzas, Bastien nunca dejó de lado su interés por las cuestiones filosóficas y culturales. Paralelamente a su carrera en el sector público, Bastien comenzó a escribir ensayos y artículos en diversas revistas y periódicos, abordando temas que iban desde la política hasta la religión. Su capacidad para combinar un análisis económico riguroso con una reflexión filosófica profunda le ganó un reconocimiento creciente en los círculos intelectuales canadienses. A medida que avanzaba en su carrera, Bastien se fue consolidando como un pensador independiente, comprometido con la defensa de los valores tradicionales y la crítica de las ideologías contemporáneas que, en su opinión, socavan la dignidad humana. Obra intelectual y el crepúsculo del materialismo. El punto culminante de la carrera intelectual de Richard Bastien llegó con la publicación de El crepúsculo del materialismo, un ensayo que sintetiza muchas de las ideas que había estado desarrollando a lo largo de los años. En esta obra, Bastien critica el predominio del materialismo en la cultura occidental, argumentando que esta cosmovisión ha llevado a una crisis espiritual y moral en la sociedad contemporánea. Según Bastien, el materialismo, al negar cualquier realidad más allá de lo físico, despoja a la vida humana de su propósito trascendente, fomentando una cultura del nihilismo y la desesperanza. El libro tuvo un impacto considerable en los círculos académicos y religiosos, siendo elogiado por su profundidad y claridad. Bastien no solo critica el materialismo desde una perspectiva filosófica, sino que también explora sus implicaciones prácticas en campos como la ciencia, la ética y la política. La obra ha sido traducida a varios idiomas y ha consolidado a Bastien como una voz influyente en el debate sobre la relación entre ciencia, filosofía y religión en el mundo contemporáneo.
Influencias y pensamiento. El pensamiento de Richard Bastien ha sido moldeado por una variedad de influencias, desde filósofos clásicos hasta pensadores contemporáneos. Entre las figuras que más han influido en su obra se encuentran Santo Tomás de Aquino, cuya síntesis de fe y razón ha sido una fuente constante de inspiración para Bastien. Asimismo, Bastien ha sido influenciado por filósofos como Etienne Gilson y Jacques Maritain, quienes han defendido una visión integral de la realidad que incluye tanto lo material como lo espiritual. Además, Bastien ha mostrado un gran respeto por la tradición filosófica católica, que considera esencial para la comprensión de la dignidad humana y la moralidad. A lo largo de su obra, Bastien defiende la idea de que la filosofía y la teología no son disciplinas separadas, sino que deben trabajar juntas para ofrecer una visión completa de la realidad. Esta perspectiva integral es la que subyace a su crítica del materialismo y su defensa de una cosmovisión trascendente. Legado y contribuciones. A lo largo de su carrera, Richard Bastien ha contribuido significativamente al debate intelectual sobre la relación entre la ciencia, la filosofía y la religión. Su obra ha sido particularmente influyente entre aquellos que buscan una alternativa al reduccionismo científico y al secularismo que dominan gran parte del pensamiento contemporáneo. Además del crepúsculo del materialismo, Bastien ha escrito numerosos ensayos y artículos en los que explora temas como la educación, la ética y la política desde una perspectiva filosófica y religiosa. Bastien también ha sido un activo conferencista, participando en seminarios y congresos en todo el mundo, donde ha defendido la importancia de recuperar una visión espiritual de la realidad en un mundo cada vez más dominado por el materialismo. Su legado es el de un pensador que ha luchado por revalorizar los aspectos más profundos y trascendentes de la experiencia humana, en un esfuerzo por contrarrestar las tendencias deshumanizadoras de la modernidad. Vida personal y actualidad. En la actualidad, Richard Bastien continúa siendo una figura activa en el ámbito intelectual, aunque ha reducido su participación en el mundo académico y público. Reside en Ottawa, donde sigue escribiendo y reflexionando sobre los grandes desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea. A lo largo de los años, Bastien ha mantenido un perfil bajo, prefiriendo concentrarse en su trabajo intelectual y en su vida familiar. A pesar de su enfoque discreto, Bastien sigue siendo una voz influyente en los debates sobre la cultura, la religión y la filosofía. Sus obras continúan siendo leídas y discutidas, y su crítica al materialismo sigue resonando en un mundo donde las preguntas sobre el sentido de la vida y la naturaleza de la realidad son más urgentes que nunca. Bastien ha dejado un legado duradero como un pensador que ha defendido la importancia de la espiritualidad y la moralidad en un mundo cada vez más secularizado y fragmentado.